con todos ustedes en compañía de Elías Ruiz Matut. Es miércoles 3 de junio, año 2020. Elías, buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, don Freddy. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Hoy, 3 de junio del año 2020. Hay que decir que en este 3 de junio, hoy es el natalicio, don Freddy, del Premio Nacional de Literatura, Pedro Mir, aquel autor de aquella obra maestra que es el poema Hay un país en el mundo, escrito en el año 1900, se habla de 1939 a 1949, y que no fue hasta después de haber llegado aquí a la República Dominicana, posteriormente a un exilio político en el que estaba Pedro Mir, Juan Bosch, aquellos que fundaron el Partido Revolucionario Dominicano, que entonces se conoció aquella obra maestra, Hay un país en el mundo. Hay que decir que Hay un país en el mundo, que es la obra maestra de Pedro Mir, poeta nacional, sí, que murió en los años 2000, 1999-2000, si mal no recuerdo, y en ese poema se puede decir, usted lo recita ahora mismo, hay un país en el mundo centrado en el mismo trayecto del sol, y eso se puede decir en el año 2020, que es la misma situación geográfica, humana, cultural que ha descrito Pedro Mir en aquel poema. Por eso se puede decir que es un poema de referencia a nivel nacional. Así que a nuestro poeta nacional Pedro Mir, que hoy es el día de su natalicio. Hay que decir que muy buenas personas hoy nacieron 3 de junio, muchas personas que coinciden con el poeta nacional. Adelante, don Freddy. No quería pedirte, por favor, Elías, que me diera un informe detallado de lo que es el estado del tiempo nacional e internacional. No sé si usted se ha dado cuenta que hace mucho calor y sigue el calor en la República Dominicana. Sí, hay aguaceros, sin embargo, que están ocurriendo en algunas regiones del país. Estamos hablando de la región nordeste y sureste, pero en la noche va a aclarar nuevamente. Durante la tarde se producirá un aumento en la nubosidad con aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noreste, nordeste, sureste, Valle del Cibao, zona fronteriza, los Haitises y la Cordillera Central, producido por la inestabilidad que está provocando una vaguada y la humedad en altura, pero estas condiciones de lluvias comienzan a desaparecer en las primeras horas de la noche. En las regiones este y suroeste permanecerá medio nublado con chubascos y temperaturas calurosas superiores a 33 grados Celsius. Mañana la vaguada seguirá incidiendo en el área de pronósticos, pero la humedad en altura disminuirá, por tanto, habrá una reducción paulatina de las lluvias, solo ocurriendo chubascos en horas de la tarde en las de las regiones noroeste, noreste, los Haitises y la Cordillera Central. Este viernes, una circulación anticiclónica localizada al norte del país estará incidiendo en las condiciones del tiempo y combinación con el escaso contenido de humedad de la masa de aire provocarán condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional. Solo ocurriendo chubascos en la región noreste, los Haitises y la Cordillera Central también, producido por el calentamiento diurno, el arrastre de la nubosidad y que realiza el viento del sureste. La ONAMET informa que la tormenta tropical Cristóbal se ubica a unos 20 kilómetros noroeste de Ciudad de Carmen, México, moviéndose hacia el sureste a 6 kilómetros por hora con vientos de 95 kilómetros por hora. Este fenómeno, por su ubicación y desplazamiento, no ofrece ningún peligro para nuestro país. Decir además que las temperaturas oscilan entre los 32 y 34 grados Celsius. Estamos hablando de una temperatura que va a alcanzar los 39 a 40 grados Celsius por la sensación térmica,
y mínima 22 y 24 grados Celsius. Este es el informe del tiempo, don Freddy. Sí, mira, Elías, amable televidente, quiero compartir con ustedes lo que es la gran noticia del día hoy. Me refiero al inicio de la segunda fase de el estado de emergencia que el gobierno ha decretado en ocasión de hacer un efectivo plan para combatir el impacto de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Ciertamente tuvimos una primera fase que se agotó ayer, en la que tuvimos unos 70 personas muertas a lo largo de esa primera fase, pero tuvimos buenos indicadores en el orden del contagio, en el orden de los muertos, los recuperados, y también logramos disciplinar a la población en el orden de observar el protocolo del distanciamiento social y físico, el uso de la mascarilla y la cuarentena obligatoria para los contagiados. Yo creo que durante esa primera fase se hizo el trabajo, y aunque ciertamente el país medio se paralizó porque había un confinamiento casi colectivo durante toda la noche, de un toque de queda que se mantiene todavía efectivo, pero logramos pasar con buena nota esa primera fase. Iniciamos hoy la segunda fase, donde hay una reapertura del área productiva en el orden de la economía, y se integran no menos de 500,000 de trabajadores de un golpe, en el sentido de que el transporte del sector privado, sobre todo el interurbano, se ha activado también la banca de apuestas, que son más de 100,000, y en cada una de ellas trabaja 1, 2 y hasta 3 personas. Entonces, eso activa el comercio, activa el ingreso de impuestos para el Estado dominicano. Y un tercer sector que también se ha activado es el sector religioso, que venía observando una conducta muy disciplinada, y ya ha aperturado a un servicio religioso diario, y la iglesia evangélica un servicio semanal, con un protocolo de que no se observe la distancia dentro de los templos, y que no haya el saludo de la paz al final de la misa que se ofrece cada mañana. Pienso que estamos avanzando, y que en esta segunda fase vamos a dar un paso importante. Tanto el ministro Montalvo, que es miembro de la comisión del Palacio, que trabaja el estado de emergencia, como el ministro de Salud, han exhortado a los ciudadanos que eviten un rebrote del coronavirus, a los fines de que podamos pasar con las buenas o mejores notas de la primera fase. Hasta ahí llego, Elías. Adelante, sí. Mire, don Freddy, hay hoy un reporte de del Ministerio de Salud Pública que se hace todos los días. Hay una confirmación de 18.040 personas contagiadas en el país. Hay un reporte de una sola persona fallecida de ayer a hoy, 24 horas. Son 516 defunciones. Y hay 11.224 recuperados. Ciertamente, como decía el ministro Montalvo, no hemos salido del COVID-19. Y en esta segunda fase, de acuerdo con el ministro de Salud Pública, se ha ganado precisamente un espacio por parte de la población, independientemente de que hemos visto en algunas ocasiones algunos comportamientos de la población dominicana que han sido desacertados, aglomeraciones, pero hasta los propios partidos políticos han cometido errores para aglomerar personas. Hoy hay un reporte precisamente del Partido de la Liberación Dominicana repartiendo gas licuado de petróleo al candidato Gonzalo Castillo. Y entonces hay un desorden y una aglomeración de personas
Entonces, estamos diciendo por un lado el gobierno que evitemos aglomeraciones, pero por el otro lado estamos haciendo las aglomeraciones e instando a las aglomeraciones. Eso es desacertado totalmente. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la reapertura económica en el día de hoy, varios aspectos principales. Hay que aclarar, don Freddy, que la reapertura en las iglesias es semanal y solamente se va a permitir un 30% de la feligresía. Ya hay iglesias que establecieron incluso las distancias de los feligreses dentro de las iglesias. Eso por un lado. Tanto en el ámbito católico, las misas solamente semanal, una sola los domingos. La católica está dando una misa diaria en hora de la mañana. Bueno, pues lo que yo tengo entendido y lo que dijo el ministro Gustavo Montalvo anoche era que era una sola misa los domingos. Y en el caso de la evangélica y adventista, los sábados también un solo culto. Elías, estuve en la iglesia ayer y hoy a las 8 de la mañana. O sea, quiere decir que entonces la iglesia católica tiene preferencia. Está dando una misa diario. Y con la permisividad de los feligreses. No, los feligreses, por ejemplo, en la de ayer habíamos como 13 personas ahí en la de Naco. Hoy habían como 20. Eso es mucho, don Freddy. Eso es mucho. En un sitio donde van 100 personas cómodas y hay 11 y hoy habían como 20. Espérate, ¿cuánto caben? 100. Más de 100. Ok, entonces si usted dice 11%. Si son 20% de los feligreses. Para mí es mucho. Luce vacío totalmente. Pero entonces diario. Usted me está diciendo que es diario. Entonces diario. Entonces hay una concesión a la Iglesia Católica. Y no debe ser. De hecho, lo que es una ley para uno es para todos. Elías, de hecho, la Iglesia Católica nunca detuvo la misa de la mañana. La hacía el Padre, como lo hace el Papa Francisco allá en el Vaticano, todos los días su misa privada. Pero virtual. Privada pero virtual. Pero tú sabes que una misa... Pero también los cultos evangélicos también se hicieron virtuales. Pero entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Porque yo estoy hablando de la reapertura, que la reapertura dice que es un día semanal, don Freddy, y usted me está diciendo que le están dando concesión a la Iglesia Católica para que lo haga diario. Hay una concesión ahí a la Iglesia Católica. Tú eres no, y las evangélicas, y las adventistas, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se supone que hay libertad de cultos, y es para todos, y la ley es para todos. Esas no son iglesias, Lía. Ajá. Porque usted es católico. Ajá. Esos son grupos. Eso es mentira. Aquí hay una secularización de la iglesia. Aquí hay una secularización. Búsqueme a mí para que usted vea. Óigame lo que le voy a decir. Si hay concesión para la iglesia católica para que realice misa diaria, debe haber concesión así mismo para la iglesia evangélica, los adventistas y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Porque se dijo que era semanal. No sea agitador, Elías. Agitador, que si es para uno es para todos. Aquí hay libertad de cultos, según la Constitución. Tú sabes que la Santa Madre Iglesia Católica siempre ha sido la preferida de los dominicanos. Don Freddy, no me haga hablar, por favor. Usted me está enchinchando. No me enchinche, don Freddy. No me enchinche, porque voy a decir cosas que no debo decir. La Santa Iglesia Maestra, Madre de Dios de todos los dominicanos, don Freddy, la que se utilizó precisamente para colonizar, con una cruz y una imagen cambiando por el tejito. Ahora, Elías, lo que no estoy de acuerdo es con la solicitud que han hecho hoy
la Asociación de Restaurantes de la ciudad de Santo Domingo, que está pidiendo que se le incluya su apertura en la segunda fase. Yo pienso que no podemos llegar ahí porque ya se les permitió a los restaurantes que dieran servicio delivery a domicilio. Pero tampoco le vamos a permitir que abran ahí porque entonces se nos contagia a la gente. La gente Mire, básicamente... yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Hay que esperar. Claro. Hay que esperar. Mire lo que está pasando. En el día de hoy se supone que deben reaperturar el transporte interurbano en las distintas provincias del país. Eso no ha sido posible. Se ha comenzado en el día de hoy solamente no había la parte... No, óigame bien, don Freddy. ¿Quién es el máximo representante del transporte interurbano aquí en este país? Marte. Antonio Marte. Y Antonio Marte dice que solamente se va a poder reaperturar en el ámbito del transporte interurbano la parte este del país y algunas provincias del Cibao, que no en el sur. ¿Por qué? Porque no es rentable todavía. Y el gobierno se olvidó totalmente del sector transporte en todos los sentidos, y que para poder operar en un 60% como se requiere por parte del gobierno en la segunda fase de reapertura, se necesita una inyección de dinero para la compra de combustibles, que no es pidiendo, dice Antonio Marte, que están, sino más bien una inyección económica para poder que sea rentable el ámbito de lo que tiene que ver con el transporte. Elías, tú sabes que los transportistas, los sindicalistas, son anárquicos y siempre quieren más. Y siempre quieren más. O sea, se le está permitiendo que abran y que monten la mitad de los pasajeros y ya están pidiendo más. No, espérese, don Freddy, óigame lo que le voy a decir. Hay que escuchar al sector transporte. Ellos no están diciendo ni están pidiendo subsidios ni nada por el estilo. Ellos lo que dicen es que no es rentable correspondiente a tanto la cantidad de pasajeros como lo que tiene que ver con el consumo del vehículo, con el pago del chofer y lo que son los cobradores. ¿Tú sabes lo que recomendó Marte de Santiago? El de la Asociación de Taxistas de allá. De la Asociación de Transporte del Cibao. Que se llama, que es apellido Marte también. Él se llama... yo sí. No es Antonio Marte, que es el de Conac. No, yo sé quién es. Bueno, él puso, por ejemplo, que una guagua de 60 pasajeros que venía de Santiago para la capital, nada más tenía 15. Y con 15 pasajeros de Santiago para acá, se pierde, no se gana dinero. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Esa guagua de 60 pasajeros lo desmontaron y la mandaron, esos 15, en una guagua más pequeña. ¿Tú me entiendes? En una guagua de 30 mandan esos 15 y esa guagua más pequeña con esa cantidad de pasajeros es rentable. ¿Tú me entiendes? Entonces tienen que buscarle la vuelta hasta que aparezcan los pasajeros. ¿Me entendiste ahora? Entiendo que el problema no son los pasajeros. Entiendo que el problema es la rentabilidad de los viajes. Pero bien, que dejen el negocio entonces. Lo que pasa es, don Freddy, que hay que ver los puntos de vista. Uno no puede irse ni de un lado ni del otro. Uno tiene que ver... yo siempre me voy del lado del pueblo. ¿Y cuál es el lado del pueblo? Y tú te vas siempre del lado de la anarquía. Mire, don Freddy, se llama Juan Marte. Juan Marte, sí.
que es de la misma mafia, es de la misma mafia de Antonio Marte. Tú oyes, son Marte los dos. Quiero llamarle mafia, don Freddy. Ese nombre se lo manda Giuseppe Acosta, que que se acuerde de él, dice Giuseppe. Dígale a Giuseppe que yo no tengo coordenada cómo llegar hasta donde él, que me la dé y que hoy mismo estoy con él. Pero mira, también Júpiter Rivera está en línea, dice que es Juan Marte, que se llama el dirigente Juan Marte, pero es la misma mafia de Marte. Pero yo no quiero sindicalizarlo de esa manera, don Freddy. Pero bien. Tú estás radicalizado hoy, Elías. No. Lo que pasa es, don Freddy, que usted tiene que ver cuál es la situación precisamente de los transportistas. Usted tiene que saber que debe haber rentabilidad y no debe haber pérdida ni para uno ni para el otro. Y la única forma de que haya rentabilidad y de que haya servicio para la población, ciertamente a la población dominicana, es que el gobierno meta la mano en todos los sentidos. Se necesita el apoyo gubernamental en todos los sentidos para que haya rentabilidad para los transportistas y el servicio para los Ahora, te voy a decir una cosa, Elías, con toda sinceridad. Pide la pausa y al regreso te la cuento. Ok, vámonos a la pausa comercial, venimos con más aquí. Bueno, pues me puse un tanto triste cuando vi el anuncio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de que suspendía el programado debate entre los principales candidatos presidenciales que tercian para competir en las elecciones programadas para el día 5 de julio. Me puse triste porque Ángel no ha sabido preparar un protocolo efectivo para esos fines. Y ojalá que esto le sirva de experiencia y pueda hacerlo, porque el pueblo está deseoso de ver un debate como se hace en Estados Unidos y en otros países, donde los candidatos van a una especie de crucifixión y ahí hay que sacar de abajo, porque usted no puede ni llevar un libreto ni tener un discurso grabado, no, usted tiene que ir a responder lo que se le pregunte. Usted no puede ya confrontar con el otro, sino a hacer sus planes. Aquí, por ejemplo, la Cámara de Comercio hace sus exposiciones, pero lo hace una semana uno, una semana otro, y ya. Es un buen ejercicio, un buen escenario. También lo hizo ayer la Asociación de Industria de República Dominicana. Cada quien mandó su discurso grabado, y qué bueno. Dicen que Gonzalo ganó porque tuvo un discurso corto y muy bien orientado, mientras que los otros lo hicieron más largo, se gastaron más del tiempo necesario y fueron demasiado teóricos. Perdón. Pero de todas maneras, hay varios escenarios. Ahora está el Grupo Corripio, tiene programado también otra exposición de los principales candidatos. Pero eso no son debates, son exposiciones individuales, donde usted no puede calibrar o hacer la comparación de uno con el otro, cómo se defendió, cómo lo hizo, cómo fue vestido, cuál fue el pose, en fin. De todas maneras, pienso que en el futuro, nosotros, ya dada la experiencia que hemos ido acumulando, podremos hacer un debate formal de buena orientación. Mientras tanto, decirle a la población que oiga el planteamiento de cada quien y elija el mejor. En ese de anoche, Elías, amable televidente, yo vi a Leonel que prometió un estímulo al sector informal y también prometió hacer una amnistía fiscal, mientras que Luis Abinader prometió apoyar la industria y la producción y crear 600,000 empleos. Y Gonzalo Castillo, mucho más práctico, dijo, bueno, yo me voy a enfocar en
temas fundamentales: la salud, la recuperación económica y también la creación de empleo. Entonces, ahí están las posiciones de los tres candidatos, y finalmente le digo que las instituciones que se dediquen a esto tienen que ser más justas, porque ahí faltó Guillermo Moreno, ahí faltó Ismael Reyes Cruz, y ahí faltó otro que es candidato presidencial. Tienen que llevarlo a todos, bueno, no llevar lo principal. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios aclaró con respecto a eso, de la discriminación, que llamó a los tres principales candidatos de los tres principales partidos que tuvieron más de un 5% en las elecciones pasadas, y que por esa razón no fueron llamados Guillermo Moreno ni otro candidato como Ismael Reyes y todos los demás. En el aspecto de lo que tiene que ver con el debate en la República Dominicana, está clarísimo que aquí en la República Dominicana se requiere de los debates. Y prueba de ello es eso lo que pasó anoche con la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Fíjense bien que fueron programas grabados, editados por cada uno de los candidatos. Y eso llamó la atención y la gente lo vio a las 9 de la noche. Sí, imagínese usted si eso hubiesen sido debates públicos televisados ante la opinión pública nacional. Hubiese tenido mucho mayor realce, hubiese tenido mucho mayor alcance, hubiese tenido mucho mayor acogida por parte de la población. Por lo que yo entiendo que debe en el país intensificarse las acciones y el impulso para que ocurran estos debates. Mire, es tan importante los debates en la República Dominicana y que se lleven a cabo eso. Esta es la oportunidad de oro que tiene el país precisamente para ello. ¿Por qué tiene la oportunidad la República Dominicana? Bueno, porque en estos días, a propósito del COVID-19 y de los planes gubernamentales anti-aglomeración, la mejor manera de usted conocer cuáles son los proyectos de los candidatos es a través de debate televisivo. Que lo digan, bueno, ya eso es otra cosa. Ahora, discutir entre ellos cómo usted lo va a hacer, qué va a hacer para convencer a la población dominicana de cómo va a ejecutar un programa de gobierno. Eso es lo que nos hace falta en la República Dominicana. Nos hace falta ese debate. Hoy, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, estaba criticando precisamente el hecho de que en la República Dominicana los candidatos, por el hecho de que Ángel haya cancelado la convocatoria por falta de quórum, porque primero Gonzalo Castillo nunca firmó y nunca acogió el llamado, a pesar de que Temístocles Montaz, que es el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que él iba, no fue, no firmó, no fue al llamado, y Luis Abinader supeditó su participación a la participación de todos los candidatos. Entonces, que se cayó ese proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la República hay una reticencia a los debates públicos para establecer precisamente quién es que verdaderamente puede tomar el timón del Estado en tres crisis fundamentales, don Freddy. Óigame bien lo que le voy a decir. La crisis sanitaria, el COVID-19, problema que está causando problemas económicos, y entonces hay una crisis post-económica que va después de las elecciones. Vamos a tener que lidiar con ella. Pero además, don Freddy, estamos en la temporada ciclónica más activa de los últimos 4 o 5 años. Sí. Estamos hablando de 10 a 13 ciclones tropicales
que son con nombres y que dice la Organización Mundial de la Meteorología que pueden afectar a la zona precisamente del Caribe donde estamos nosotros. Entonces, estamos ante una vertiente en la que necesitamos una persona que vaya a conducir los destinos del país de una manera fehaciente, con una intuición de Estado, de manera que pueda conducir al país hacia puerto seguro. Entonces, nosotros necesitamos escuchar precisamente a las propuestas de los principales candidatos. Todo el mundo sabe que los principales candidatos son tres, que son Luis Abinader, que está en primer lugar, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, que se debaten para un segundo lugar y clasificar en las elecciones, porque seguramente, y es lo que intuyen todas las encuestas que se han hecho, hay una segunda vuelta electoral. Vámonos a la pausa comercial. Amable televidente, le cuento que hoy temprano se hizo tendencia en las redes y en los portales de los principales diarios nacionales la noticia que venía o vino desde Santiago, que daba cuenta de la muerte a tiro de Fernando de los Santos, mejor conocido como La Soga, un ex oficial de la policía que trabajó en el servicio secreto y que integraba el equipo de seguridad que brega detrás de los criminales, los asaltantes, y que tenía la denominación de El Equipo. Entonces, este hombre, que se caracterizó por hacer un buen trabajo detrás de los delincuentes, cayó en las redes de la delincuencia también y comenzó se convirtió en un sicario, a hacer asesinatos por encargo de la gente, de los carteles y de comerciantes que lo usaban para eso, y él hacía su trabajo bien. Y cuando se le presentó a la policía la denuncia, la policía dijo que ese era un buen oficial, pero lo pusieron en observación y efectivamente al tercer caso de acusación se comprobó que era cierto, que había asesinado por encargo por lo menos 3 personas de Santiago. Y ahí mismo el tipo desertó de la policía, no apareció más nunca, y duró 6 años desaparecido, y la policía nunca lo encontró. En ese tenor, él planificó entregarse a las autoridades, lo hizo así mismo, se buscó buen abogado, fue a la justicia, comenzó el juicio, no le encontraron cargo y estaba suelto bajo fianza. No le pudieron probar el asunto y en esa condición estaba hasta que encontró la muerte. Santiago ya tiene fama de encontrar ese tipo de gente, porque yo recuerdo el caso de Carlos Ever, que también desarrolló su último jornada de sicariato en Santiago, y ahí también lo mataron. A la misma hora que mataron La Soga hoy, mataron a Carlos Ever Fournier, ahí en el cruce de Navarrete. O sea que esa es la noticia que hoy impactó la prensa nacional. Ciertamente, La Soga, como usted bien lo ha descrito, murió hoy a las 8:30 de la mañana. Se habla de 30 casquillos que fueron recogidos por las autoridades. Fue levantado por el médico legista, por las autoridades del Ministerio Público, y se investiga por parte de las autoridades quién pudo haber matado a Fernando de los Santos, alias La Soga, un ex oficial, como usted bien lo describió, que lamentablemente se metió en el crimen organizado y era acusado por lo menos por 4 muertes que ocurrieron en Santiago. Esas eran las acusaciones, pero como usted decía, ciertamente estaba libre bajo fianza.
Don Freddy, hemos llegado al final de la jornada del día de hoy. Para mí fue un grato placer compartir la jornada de este día contigo y nuestros televidentes. Así es, hasta mañana si Dios quiere.